Bienvenidos a Las Venas de la Historia. Estamos en los últimos capítulos de esta serie, donde se abordará el tema más polémico de todos. Y precisamente por eso, los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos pedirte de tu Espíritu Santo, para que Él sea el que dirija nuestras mentes en este estudio, para que despeje todos los prejuicios y preconceptos que nosotros tengamos y no demos las cosas por hecho, ni creamos las cosas solo porque nos las dijeron, sino que nos ayudes a investigar por nosotros mismos para que tú nos confirmes en la fe y nos ayudes a recibir el mensaje del cuarto ángel completo. Te lo pedimos, ayúdanos a entender, por favor, sin prejuicios. En nombre de Jesús, amén. Estos episodios son distintos a los anteriores, pero son los más importantes de toda la serie. Actualmente, los adventistas, como otros cristianos, creen cosas erróneas respecto al tiempo de la segunda venida de Jesús. Los cristianos utilizan un versículo mal interpretado para decir que no se puede saber nada sobre el tiempo del retorno de Jesús. Esto los lleva no solo a errores, sino a horrores. Cuando los adventistas llegaron a la conclusión de que Jesús volvía en 1844, le pusieron una fecha. ¿Era esto un error? Muchos adventistas lo creen así, y eso es totalmente incorrecto. Ellen White afirma que no era un error, ni los cálculos ni poner fecha para la venida de Cristo. El error fue que en esa fecha no volvía Jesús, sino que pasaba al lugar santísimo del santuario celestial. Para todos los cristianos, es muy sencillo demostrar que es falsa la idea de que no se sabrá nada respecto al tiempo de la segunda venida. En realidad la Biblia dice todo lo contrario, y es que sabremos el tiempo. Para los que sean adventistas, les advierto que Ellen White dijo que se podía conocer cuándo volvería Jesús. Aquí es donde muchos van a sacar citas donde ella dice que no pongan fechas. Pues vamos a ver si es que ella se contradice o en realidad los adventistas la han malinterpretado y han perdido el sentido de lo que ella realmente quiso decir. Entender que sí se conocerá el tiempo de la segunda venida es el pilar más importante del adventismo, pues de hecho este movimiento surgió de una fecha. En estos capítulos abordaremos citas de Elena de White y algunos versos bíblicos que se utilizan erróneamente. Lo más importante será entender en qué contexto escribió Elena de White para entender a qué se refería cuando decía que no pusieran fechas. Esté muy atento a la lectura y a la explicación de cada pasaje. Si no lo entendió, puede regresar el video para que quede claro. Esperamos darnos a entender lo mejor posible y descubriremos si en realidad se puede saber o no el tiempo del mayor evento que debe realizarse. Es indispensable conocer el contexto en el cual Ellen White escribió los testimonios, porque se corre el riesgo de interpretarla mal y hacerla decir cosas incorrectas. Un ejemplo son las personas fanáticas que dicen que comer carne es un pecado, aunque la hermana White dijo que jamás dijo que comer carne es pecado. También los casos de personas entusiastas que corren antes de ser llamados y con un contexto a medias que después interpretan que jugar fútbol, soccer y ajedrez es pecado, cayendo en fanatismos y condenando a quienes lo hacen. Las citas en este video provienen de Mensajes Selectos tomo 1. Citas con fecha de 1891, 1851 y 1884.
Son tanto extractos de sermón y escritos respectivos puestos en la Review and Herald de 1892 y 1894. Y es importante que también notemos las fechas, cuando ella lo escribe. Ahora, entraremos de lleno a ver las citas donde Elena de White dijo que no debemos poner fechas para entender el contexto. Cuidaos de fijar fechas. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, haciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos estaban ansiosos de saber el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios. Pero Jesús les dijo que no podían saber los tiempos ni las sazones, pues el Padre no los ha revelado. Comprender cuándo debía restaurarse el reino de Dios no era lo más importante que ellos debían saber. Habían de ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. Habían de ser representantes ante el mundo del carácter de Cristo. Lo que era esencial para una experiencia cristiana de éxito en los días de los discípulos es esencial en nuestros días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Elena de White dice que no les toca saber los tiempos y sazones, Jesús se está refiriendo a los discípulos, pues en su tiempo faltaban casi 2000 años para el regreso de Jesús. Saber esto los hubiera desanimado y ellos tenían una obra importante en ese momento. Los discípulos creían que Jesús volvería en su tiempo, y es por eso que Jesús les dijo a ellos, no a nosotros, que no les correspondía conocer los tiempos y sazones. De hecho, más adelante podemos ver cómo los discípulos comprendieron que Jesús no volvería en su tiempo. Al respecto, Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 2 que no creyeran a los que decían que en ese tiempo de los discípulos Jesús volvía inminentemente, pues aún faltaban por desarrollarse sucesos profetizados dentro de ciertos años. Pedro también advirtió al respecto de que el Señor no retardaría su promesa, sino que estaba siendo paciente. Y en ese contexto, Pedro da la clave de lo que lo llevó a entender que Jesús no volvería en su tiempo, sino que tardaría cerca de 2000 años. Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres a la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se entregaban a especulaciones y estaban siempre haciendo preguntas en cuanto a cosas que el Señor no había revelado. Jesús había venido a la tierra para impartir importantes verdades a los hombres y deseaba impresionar su mente con la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones y de efectuar sus deberes actuales. Y sus pláticas eran de tal naturaleza que impartían conocimiento para su uso inmediato y diario. Ellen White habla de la importancia de los deberes actuales. O sea, en ese momento ella está escribiendo sobre la proclamación del mensaje del tercer ángel. Ese es el deber actual. ¿Por qué? Porque aún no llega el cuarto ángel. Dijo Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todo lo que fue hecho y dicho tenía este único propósito en vista: asegurar firmemente la verdad en la mente de ellos, de los discípulos, para que pudieran conseguir la vida eterna.
Jesús no vino a asombrar a los hombres con grandes anuncios de algún tiempo especial cuando ocurriría algún gran acontecimiento, sino que vino para instruir y salvar a los perdidos. No vino para despertar curiosidad y complacerla, pues sabía que eso solo aumentaría el apetito por lo curioso y lo maravilloso. Su propósito era impartir conocimiento por el cual los hombres pudieran aumentar su vigor espiritual y avanzar en el camino de la obediencia y la verdadera santidad. Dio solo las instrucciones que podían ser apropiadas para las necesidades de la vida diaria, tan solo aquellas verdades que podían ser dadas a otros por el mismo destino. No hizo nuevas revelaciones a los hombres, sino que les hizo entender verdades que habían estado oscurecidas por mucho tiempo o que habían sido puestas fuera de su lugar por las falsas enseñanzas de los sacerdotes y maestros. Jesús colocó de nuevo las gemas de la verdad divina en su marco adecuado, en el orden que habían sido dadas a patriarcas y profetas. La luz nueva en realidad siempre es algo que ha estado ahí, pero oscurecido. Y el trabajo es mostrarlo. Sigue diciendo, y después de haberles dado esa preciosa instrucción, prometió darles el Espíritu Santo, para que así recordaran todas las cosas que habían sido dichas. Entonces vemos cómo esa instrucción de que no corresponde saber los tiempos y sazones era para los discípulos por la obra que ellos tenían que hacer en ese momento. Nos corresponde hacer la misma obra, pero el estado de conocimiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la luz es progresiva. Y la nueva luz en realidad siempre es algo que ha estado ahí, pero oscurecido. Y tiene que esclarecerse. Cristo dio a sus discípulos verdades cuya anchura, profundidad y valor poco apreciaron y tampoco comprendieron. Y el mismo estado de cosas siguen hoy en el pueblo de Dios. También hemos fallado en comprender la grandeza o percibir la belleza de las verdades que Dios nos ha confiado hoy. Si avanzáramos en conocimiento espiritual, veríamos que las verdades se desarrollan y expanden en ciertos aspectos que poco hemos soñado, pero nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Cuando leemos que la verdad no se desarrollará jamás en conocer el tiempo, se refiere al tiempo que el Padre ha puesto en su sola potestad, que es el momento exacto. Ahí muchos erran al creer que no hay nada más que saber del tiempo. ¿Cuál es el tiempo que sí podemos conocer y cuál no? Ella lo va a aclarar y nos va a decir que no se sabrá el tiempo definido, o sea, exacto, de la aparición de Cristo o del derramamiento del Espíritu Santo. Y por exacto, ella se refiere al día y la hora. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Antes de venir a esta reunión, estuve buscando en mis escritos para ver lo que debiera llevar a Australia, y encontré un sobre en el cual estaba escrito: testimonio dado acerca de fijar fechas, 21 de junio de 1851. Preservarlo cuidadosamente. Lo abrí y esto es lo que encontré. Dice: copia de una visión que dio el Señor a la hermana White el 21 de junio de 1851 en Cadman, Nueva York. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Nos menciona cómo en su tiempo ya había gente poniendo fechas.
Seamos muy cautelosos, pues al desconocer el contexto, deducimos que nunca se encontrará luz al respecto del tiempo. Tomemos en cuenta que siempre que Elena de White advierte de no poner fecha, lo hace en un contexto histórico de su propio tiempo. El mensaje del tercer ángel no depende ni dependerá de un tiempo. Debe fundarse sobre su propia base. Hay que ser cuidadosos, porque cuando leemos que el tiempo ya no será una prueba, pensamos que ya no hay profecías de tiempo, y la realidad no es así. Acabamos de ver cómo Ellen White alude a uno de sus antiguos escritos que encontró guardado, uno de 1851. Vamos a consultarlo directamente. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde el año 1844, y nunca volverá a ser una prueba. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas. Está hablando del mensaje del tercer ángel. Y nos dice que para este mensaje el tiempo jamás volverá a ser una prueba. ¿Esto significa que ya no va a haber fechas nunca más? ¿Qué tal si vamos a ver lo que ella misma decía al respecto? Si Ellen White dice que el tiempo ya no será una prueba, significa que hubo un momento en el que sí lo fue. ¿Cómo fue esta prueba? Bueno, Conflicto de los Siglos dice: Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Así que esa era la prueba. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para liberar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas. No habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. La cita que leímos anteriormente de que el tiempo no sería una prueba es de Primeros Escritos. Y ahora ella nos explica por qué el tiempo ya no será una prueba. En el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? ¿De qué se trata el mensaje del tercer ángel? En palabras de Urias Smith, el mensaje del tercer ángel induce a sus adherentes a observar el séptimo día, porque solo de esta manera llegan ellos a distinguirse, por cuanto la observancia del primer día no distinguiría una persona de las masas que ya estaban observando ese día cuando el mensaje fue introducido. El tercer ángel viene a hablar del sábado, no del tiempo de la segunda venida, y para ese mensaje no se necesitan fechas. Su base es sólida. Si el tiempo ya no volverá a ser una prueba como lo fue en ese momento, lo único que nos dice es que no se va a repetir el chasco como en 1844. Cristo no va a volver a probar los corazones de esa manera específica. Ella está hablando de un tiempo en concreto que ya no será una prueba. La cuestión es ver el contexto temporal. Y si nosotros continuamos leyendo, vamos a ver cómo ella dice: vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. O sea, había gente poniendo fechas en ese tiempo. Esto es, hacían cálculos y disponían de sus propiedades, tomando ese tiempo como punto de referencia. Vi que esto estaba equivocado por esta razón. No es incorrecto que pusieran fechas, pero estas fechas estaban equivocadas por esta razón. En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a terminar este otoño sin preguntar diariamente a Dios cuál es y nos va a hablar
a fin de cuentas, que lo que tocaba en ese tiempo era una obra que no consistía en poner fechas. Y eso era la razón por la que estuviera mal poner fechas. El mensaje del tercer ángel no necesita fechas, pero el mensaje del cuarto ángel es diferente. No correspondía en ese tiempo porque el mensaje de ese tiempo era el del tercer ángel, pero como ya vimos, iba a venir el cuarto ángel e iba a traer nueva luz. Leamos atentamente esta cita, pues es una de las más mal utilizadas fuera de su contexto, y veamos a qué se refería. Primero que nada, ella aclara que lo dijo en referencia a gente que ponía fechas en su tiempo. Copiado en Milton el 29 de junio de 1851, este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar entre mis escritos. Y aquí está otro que fue escrito en cuanto a un hombre que fijaba fechas en 1884 y propagaba sus argumentos para probar sus teorías. El informe de lo que hacía me fue presentado en el Congreso de Jackson, Michigan, y dije a los hermanos que no debían prestar atención a la teoría de ese hombre, pues no sucedería el acontecimiento que él predecía. Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones. Nos habla de los tiempos y las sazones que el Padre ocultó. ¿Cuáles son esas cosas que no conoceremos? ¿Y por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento? Porque si lo hiciera, no lo usaríamos debidamente. Ese conocimiento provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo que pueda resistir en el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acercan al tiempo de la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. A la gente que ella llamó a no poner fechas, recalca que no era lo que Dios quería en ese momento, solo afectaría la obra. La verdad es progresiva y en ese momento no correspondía la proclamación de un tiempo, y es lo que Elena de White trataba de decir. A nosotros nos aplica que independientemente del tiempo, nosotros deberíamos de estar velando. Y he aquí lo que el Padre se ha reservado en su sola potestad, el día y la hora, por lo cual nadie puede decir precisa o exactamente el tiempo de la segunda venida. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizá no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Ella hace una aclaración de que no podemos decir que viene en ciertos años. Y tenía razón, Jesús no ha venido. ¿Este escrito se refiere a nosotros o a las personas de su tiempo? Recordemos, hay un contexto al que ella alude y además en su tiempo aún no correspondía a la luz del tiempo de la venida de Cristo, pues estorbaría la obra para ese tiempo. Al igual que con los discípulos, en ese tiempo no correspondía saber los tiempos y las sazones, pues faltaban varias décadas para el advenimiento. Nuestro deber es velar, trabajar y esperar, trabajar cada momento por las almas que están prontas para perecer. Hemos de mantenernos caminando continuamente en las pisadas de Jesús, trabajando de acuerdo con sus planes, dispensando sus dones como buenos mayordomos de la múltiple gracia de Dios. Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. Satanás inspiraba teorías sobre el tiempo para desviar los esfuerzos de la verdad de ese tiempo. Todos quienes ponían fechas eran inspirados por Satanás para hacer una obra que no tocaba en ese momento. Pero lo interesante es que Satanás lo hace bajo una premisa, y es que él conoce muy bien la Biblia, mejor que cada uno de nosotros. ¿Por qué le interesa a Satanás poner fechas? Porque él no inventa nada, solo copia y tuerce lo divino. Su objetivo es hacer como la historia del pastorcillo que decía mintiendo: ¡viene el lobo! Y cuando venga realmente, nadie lo creerá. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia,
y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Ahora, precisamente ahora, es el tiempo cuando debemos de estar velando, trabajando y esperando. A quienes Ellen White se dirigía en esta carta, les dice que la posición adventista es velar y orar. Esa es la obra que tocaba en ese momento. No tengo ningún tiempo específico del cual hablar, cuando se efectuará la efusión del Espíritu Santo, cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial con nuestras lámparas despabiladas y encendidas. Cristo nos ha dicho que velemos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad y orad. Es la consigna que nos es dada por nuestro Redentor. Día tras día hemos de buscar la inspiración del Espíritu de Dios para que Él pueda efectuar la obra que le incumbe en el alma y el carácter. Oh, cuánto tiempo ha sido malgastado prestando atención a cosas baladíes. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, cuando vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. En este escrito hay algo interesante. Ellen White no tenía conocimiento de un tiempo específico, no se le había dado ese mensaje. Ella desconocía cuándo descendería el Espíritu Santo y el cuarto ángel. Y después ella refiere un texto que ya presentamos, donde dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta cita no se refiere a la segunda venida, sino a cuando el Señor caminará sobre la tierra. Esto ya vimos que se cumple en el descenso del cuarto ángel en 2001. Así que cuando Elena de White dice que no tenía luz, se refería a 2001 en este caso. Y en caso de aplicarla a la segunda venida, repetimos, no era el momento de esa luz. Y además, ella escribe refiriéndose específicamente a unas personas que ponían fechas en su tiempo. Ahora leeremos de Mensajes Selectos tomo 2, capítulo 12, con fechas de 1896 y 1892. Los tres ángeles y el otro ángel. En relación con las enseñanzas erróneas y los movimientos falsos, con frecuencia el protagonista de estos movimientos falsos identifica su mensaje y su obra con la del otro ángel de Apocalipsis 18:1. Algunas enseñanzas erróneas presentadas a lo largo de los años han implicado asimismo los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Tal fue el caso de una situación enfrentada en 1896 por la señora de White. Por medio de las comunicaciones que siguen, el mensaje de la obra abarcante de los tres ángeles, aunque algo extenso, será apreciado por sus declaraciones confirmantes. Atentamente los compiladores. Los compiladores aclaran que ya en el tiempo de Elena de White había gente predicando fechas diciendo que era el mensaje del cuarto ángel, cosa que Elena de White dijo que era inspirado por Satanás, porque ni ella sabía el tiempo cuando descendería el ángel poderoso. Solo sabía que sería cuando las torres de Nueva York cayeran. Una mezcla de la verdad y el error. No he podido dormir desde la 1:30 de la madrugada. Estaba presentando al hermano D un mensaje que el Señor me había dado para él. Los conceptos particulares que él sostiene son una mezcla de la verdad y el error. Si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios, a medida que él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente la Escritura. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirían confusión antes que luz verdadera. Me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una vez y otra. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de la Escritura, pero las interpretan y las aplican mal. Las teorías que supuestamente eran correctas, en realidad no lo eran.
Aquí ella nos llama a ser muy cuidadosos al aplicar las profecías, porque pueden contener errores mezclados con verdad. Pero, ¿es un no rotundo a conocer el tiempo? Lo veremos. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Aquellos que en su experiencia estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Elena de White habla de los que no tuvieron la experiencia de 1844, y estos más adelante eran los que se envolvían en fijar fechas, lo cual, repito, no era la obra para aquel tiempo. Ha habido algunos que, mediante el estudio de sus Biblias, pensaron haber descubierto gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. La Escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a conclusiones erróneas por aplicar mal las Escrituras. Estamos empeñados en un tremendo conflicto, y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que han cumplido en el pasado son colocados en el futuro, y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. Ellen White también advierte a aplicar correctamente la Biblia, de no remover los pilares proféticos, pues hay personas que después interpretarían mal poniendo textos cumplidos en el pasado y otros por cumplir en el futuro y harían una teología incorrecta. Y esto es algo muy presente en la nueva teología adventista. El mensaje de Apocalipsis capítulo 10. El mensaje de Apocalipsis 14, que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin, y al ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro pie sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El mensaje de Apocalipsis 10 anuncia el fin de los periodos proféticos. Dice, el tiempo no será más. ¿Se terminaron las profecías de tiempo, acaso? Apocalipsis 10, 5 y 6. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera este chasco y que los corazones se manifestaran. Y como este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos, muchos asumen que se terminaron las profecías de tiempo, pero ¿en realidad se terminaron? Ningún mensaje auténtico establece una fecha. Ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Podéis tener la seguridad de que Dios no ha dado a nadie autoridad para decir que Cristo demora su venida 5, 10 o 20 años. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El título de esta parte dice que ningún mensaje auténtico establece fecha. Se nos dice que ninguna persona que predique fechas viene de parte de Dios, y lo hemos tomado tan al pie de la letra que ni siquiera sabemos el contexto de cuando ella lo escribió, y pensamos que eso también aplica a nosotros.
Para interpretar correctamente, debemos ver. Ella lo indica claramente. Nadie debía decir que Jesús venía en 5 o hasta 20 años. Y cita el mismo versículo del que hablamos, donde el Hijo del Hombre vendrá cuando no pensáis. Texto que se cumpliría cuando el Señor se pasee sobre la tierra para ejecutar el juicio de los vivos. El contexto lo confirma, y lo veremos, al decir que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta ese día. Por lo que siempre que Elena de White se refiere a que no conoceríamos el tiempo, se refiere a las torres en 2001, cuando descendió el cuarto ángel y comenzó el juicio de los vivos, cuando el Señor vendría espiritualmente y caminaría sobre la tierra. Elena de White dice que ese tiempo no se podría saber, pero una vez que ocurrió, como adventistas historicistas, podemos saber cuándo se habría cumplido. Este es nuestro mensaje, el mismo mensaje que están proclamando los 3 ángeles que volaban por en medio del cielo. La obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios, pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán 2 grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Es justo lo que vimos en el video de Apocalipsis 18. La obra se intensificará. La obra del cuarto ángel, vimos que era un mensaje gradual, y se tornará más activa hasta el mismo fin del tiempo. ¿Cuál es ese fin del tiempo? De 2001 en adelante. Y todos los que trabajan junto con Dios contenderán fervorosamente por la fe que una vez fue dada a los santos. No se apartarán del mensaje para este tiempo que ya está iluminando la tierra con su gloria. Vemos que desde ese momento el cuarto ángel ya empezaba a dar de qué hablar, pero descendería plenamente hasta 2001. Fuera de la gloria de Dios no vale la pena luchar por ninguna otra cosa. La única roca que permanecerá es la roca de la eternidad. La verdad enseñada por Jesús constituye el único refugio en nuestros días cuando predomina el error. El error de que no se puede saber cuándo vendrá Cristo. Finalmente vamos a ir aclarando algo del contexto. Los escritos de primeros escritos hacen referencia a gente fanática que seguía poniendo fechas en el tiempo de Elena de White, y lo vimos. Mensajes Selectos, tomo 1, finaliza hablando del tiempo específico, el cual no podremos conocer en ciertos sentidos, pero cuando el ángel descendiera, podríamos saber que se había cumplido ese mensaje. En alguna parte ella nos habla de un informe revisado que era para un hombre en 1884 que establecía fechas, y este hombre se había unido mucho después del chasco y encima hacía interpretaciones erróneas. Mensajes Selectos, tomo 2, se refiere al hermano F con teorías erróneas, otro con la segunda venida predicha para 1894. Tenemos un capítulo dirigido específicamente a individuos que continuaban alargando los 2300 días, debido a que mucha gente siguió poniendo fechas que alargaban este periodo, y por eso ella decía no pongan fechas. Igualmente tenemos el texto de no decir que Cristo viene entre 5 o 10 años o posponerla hasta 20. Pero esto no acaba aquí. Vamos a seguir viendo citas al respecto en el próximo episodio.